Hola, pues mi nombre es Alberto Torres Xolocotzi, soy director de orquesta, estudié la licenciatura en flauta transversa en el Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México y mi maestría es en interpretación de música mexicana de concierto en el área de dirección orquestal. Realmente ha sido una cuestión bien interesante. Aquí en Tlaxcala la actividad musical ha ido creciendo poco a poco. Cuando tenía la edad de 7 años más o menos, estaba en la primaria, llegó el programa de orquestas a Tlaxcala. Este programa llega a nivel nacional a través del trabajo que hace justamente el sistema venezolano. Se adopta el sistema aquí en México, lo hace el maestro Eduardo Mata en un principio, después el maestro Fernando Lozano, quien es el como director, coordinador general del sistema de orquestas de la red en el país. Y entonces la idea es que cada estado y sobre todo comunidad se vea inmerso en la niñez y la juventud en la música. Es así que llega aquí al municipio de Santa Cruz Tlaxcala, donde yo soy, y entonces, pues esa fue una innovación porque nosotros no conocíamos los instrumentos musicales, pues, hacíamos una vida escolar normal en la primaria, hasta que un día reúnen a nuestros papás, nos reúnen a nosotros en el salón de juntas, ¿no? Un salón grande, de usos múltiples le llamaban, y entonces nos presentan los instrumentos de la orquesta. Para nuestros papás era una innovación y pues para nosotros mucho más, ¿no? Entonces justamente nos invitan a que lleguemos a tomar clases de música, que aprendamos a tocar un instrumento, porque es una cuestión de acción social. Finalmente yo comienzo con el violín, pero después por cuestiones pues, ajenas pasé a las percusiones, estuve también un rato, pero también como que finalmente no fue lo mío. Y entonces, pues ya sabes, los papás siempre, ¿no? ¿Sabes qué? Pues sabes que pues, si no te gusta o si quieres que continuar o si de repente no te sientes como cómodo, pues esta será como tu última oportunidad de decidir qué instrumento puedes tocar, ¿no? Entonces, finalmente, escuché a un maestro, el que después sería mi maestro de flauta transversal, lo escuché tocar y dije, bueno, pues me gusta, me acerqué, me dijo, ¿quieres aprender? Le dije, sí, sin problema. Y entonces ahí comenzó mi historia de música. A los 7 años empecé a tocar, tuve la oportunidad de hacer un encuentro para el récord Guinness en el 91 con más de 2.500 niños en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Tocamos, fue una presentación muy grande. Posteriormente ingresé a la orquesta de selección, que era una orquesta con los más avanzados. Me tocó asistir a un encuentro de orquestas nacional en Bellas Artes, ¿no? Imagínate, yo estaba prácticamente en la prepa, más o menos, sí, en la prepa, y conocer Bellas Artes desde el otro lado, no desde el lado del público, fue maravilloso. Y cuando regresé dije, yo quiero ser músico. Entonces de ahí pues ya me preparé justamente para poder ingresar al conservatorio, ingresé a la primera oportunidad y de ahí comenzó toda la historia de hacer la parte de la música. Posteriormente decidí estudiar dirección de orquesta y pues ya, así ha sido mi camino prácticamente. La maestría, fíjate que fue bien interesante porque en la cuestión de la maestría estábamos en pandemia. De hecho, la maestría la terminé hace unos meses, en enero justamente terminé la maestría, fue mi examen. Cuando me invitan a la maestría en el conservatorio, creo que su tercera, cuarta generación, pero es la primera en dirección de orquesta. Entonces, cuando un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Se va a abrir la maestría en dirección de orquesta en el área de interpretación música mexicana, porque ese es el perfil. Pues dije, pues sí, sin problema, no pasa nada. Yo me encontraba trabajando en la orquesta comunitaria de Morelos y entonces ingresé mis papeles, me dijeron, sí, ven, pues eres de casa, eres del conservatorio. Afortunadamente, muchos maestros de la escuela y gente del área académica me conocen, entonces me dijeron, oye, pues qué bueno que te vas a especializar, vas a hacer la maestría. Finalmente ingreso. Ha sido muy interesante, la verdad, hacer esta maestría porque fue la mitad pandemia, no, bueno, post pandemia, y la otra mitad ya fue con estos cuidados de entrar a la escuela con cubrebocas y con cita y las agrupaciones pues estaban muy reducidas. Entonces, ha sido muy interesante. Y mi tema fue que estaba a revisión, mi tema fue sobre la dirección de orquesta juvenil en México, o sea, los nuevos directores de orquesta, porque si bien en México tenemos grandes directores de orquesta a nivel ya muy profesional, a nivel histórico,
los nuevos directores, como mi generación, no hemos tenido o no nos han dejado un legado escrito, ¿no? Y es importante justamente saber de qué va la dirección de orquesta en México. Sabemos que es una cuestión europea que llega aquí, pero finalmente también sabemos que con el paso de la historia y con el paso del tiempo, está muy determinado que muchas cosas de la dirección de orquesta también se enseñaron en México, no solamente con la llegada o desde la llegada de los españoles, sino desde antes ya existían agrupaciones que tenían un líder. Entonces, mi investigación ha sido sobre eso, sobre hablar de la dirección de orquesta, nombrar a las directoras, que también es un lugar bien importante para ellas, las directoras mujeres, que pues ahora se está hablando más acerca del rol de la mujer en la dirección de orquesta. México tuvo directoras de orquestas muy buenas que obviamente pues han sido pues relegadas del escenario, ¿no? Por la cuestión típica de la cuestión varonil, ¿no? Entonces, hablo un poco de ellas, hablo un poco acerca de algunos periodos, hablo acerca de la historia, un poco de la historia de lo que puede ser la dirección a través de los maestros de capilla, a través de mucho antes de la llegada de los españoles. Entonces, la verdad es que es un tema muy amplio que da para mucho y me siento muy contento por ello, porque estoy contribuyendo a las nuevas generaciones justamente a que sepan un poco más más que de la técnica, que sepan también de la historia de la dirección en México. Tengo amigos muy, muy grandes de aquí, del municipio en donde soy, que justamente a esa edad, te digo más o menos a los 7, yo soy de 1983, ¿no? Acabo de cumplir 40 años, soy muy joven realmente. Y, y entonces muchos amigos de mi generación entramos a la orquesta. Prácticamente nuestra vida era la escuela, digamos, nosotros le llamamos la escuela normal, ¿no? La escuela pues normal. Y en la tarde, de 4 a 7 de la noche era la música. Entonces ahí jugábamos a aprender música, jugábamos a hacer música, pero cuando no estábamos haciendo música, recuerdo mucho que Tlaxcala es un lugar muy padre, es un lugar muy, muy, con mucha vegetación, y en la zona, te digo, de donde soy yo, hay una vegetación tremenda, y entonces el poder jugar con los amigos de la orquesta en momentos de no orquesta, porque finalmente digamos, del barrio, o como le decían antes, las palomillas, ¿no? Eran primos o amigos, pero ya eran más grandes, entonces prácticamente pues no tenía como esa accesibilidad con ellos, ¿no? Porque ya eran bastantes, pues, 2, 3 generaciones, ¿no? Que me llevaban por arriba. Entonces, de repente, pues salíamos a jugar, íbamos al río, por ejemplo, ¿no? A jugar, de repente, corríamos, íbamos a las canchas a jugar básquet, jugábamos maquinitas, ¿no? Que era el arcade, ¿no? Que ahora conocemos como arcade, de los oldies, ¿no? Entonces, nosotros íbamos a las maquinitas, nos gastábamos el dinero en las tortillas, salías de la escuela y nos íbamos a las maquinitas. De repente ya algunos amigos tenían videojuegos en casa, entonces, era bien divertido porque creo que mi infancia fue muy tranquila, fue pues una infancia, ¿cómo puedo decir? No quiero decir que ahora no sea normal, pero normal de esa época, ¿no? En la que no había cuestiones electrónicas, en la que realmente convivías con la naturaleza, corrías, jugabas, te reunías con tus amigos, tus amigas, ¿no? Salías de repente de campamento, ibas a lunadas, o sea, son cosas que a mí se me quedaron muy, muy grabadas y creo que por eso ahora lo valoro mucho y la verdad es que a mí me gustaría que esto se retomara, aunque sé que eso es un poco complicado, ¿no? Pero en los estados creo que todavía hay un poco de inocencia en ese aspecto. La música, como todas las bellas artes, vienen de una cuestión humanista y creo bien importante que contribuyen justamente para estar bien aquí en la cuestión psicológica, también como para estar bien en la parte espiritual, ¿no? Se va a escuchar quizá un poco raro, porque todos los artistas generalmente te pueden decir eso, pero te puedo comentar que afortunadamente yo lo viví porque digo, me tocó hacerlo desde niño junto con otros amigos y la verdad es que somos o fuimos generaciones, la generación X, de una generación que es muy sana mentalmente. Claro, como buenos seres humanos tenemos situaciones a veces complicadas, ¿no? ¿No? Pero el hecho, por ejemplo, de ahora que veo la cuestión de violencia en los jóvenes, en los niños, el hecho de ya estar como en otro mundo, en otra etapa, como adelantados a su tiempo. La verdad es que yo considero que el hacer música es una cuestión muy bonita, ¿no?
muy interesante porque finalmente te mantiene alejado de muchas cosas. Y también eso depende también de la educación que tengas en casa, ¿no? Tuve unos padres y tengo una mamá que siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho musicalmente, no siempre ha estado ahí. Y creo que el aporte que hago desde mi trabajo, mi profesión, justamente es demostrar que eso es posible, aunque se crea que las artes quitan dinero, quitan tiempo, y que de mejor se debería invertir en cuestiones tecnológicas, en cuestiones deportivas, ¿no? Yo creo que sí, no creo que esté peleado, pero creo que en el área de humanidades, ahora y ahora después de la pandemia, el poder enseñar música, el poder de construir y construir nuevamente el cómo hacer música, el cómo enseñarla, el mostrar que no es ese profesor de música que está siempre enojado y diciendo está todo mal o está todo bien, o, sino simplemente ser más humano, abrirte a nuevas experiencias con los chicos. Ahora está mucho la cuestión de la música en la comunidad, ¿no? Lo que son semilleros creativos, en la cuestión de comunidades, de enseñar música, las agrupaciones desde jóvenes, desde niños. Creo que eso es bien importante porque ese es el aporte que la humanidad da, ¿no? Que nosotros como artistas tenemos que dar. Y también entiendo y soy partidario de que el artista no tiene que ser la persona exuberante como antes era, ¿no? En el caso de los directores de orquesta, que sea este típico director que todo lo sabe y que solamente llega, impone y que entonces dice cómo se hacen las cosas, ¿no? La verdad es que mi generación es una generación más humanista en ese sentido, en poder tener pláticas con los músicos, si tenemos una orquesta, pues poder llegar a diálogos con ellos para determinar ciertas cosas, pero sí es importante el poder tener esta parte humanista, esta parte comunitaria, de comunicación, de reinventarte al hacer música. Creo que es importante en un aporte en México y ahora con las políticas actuales es importante ver que eso también está pasando, que se le está apostando a eso, no tanto como quisiéramos nosotros, porque finalmente a los artistas nos mantienen muy a raya, ¿no? El artista finalmente se sigue pensando que es el artista el que tiene que hacer las cosas gratis, el que tiene que finalmente sufrir como los artistas, ¿no? Como los grandes artistas, porque no somos producto de una mercadotecnia, no somos producto de un comercio, ¿no? Las bellas artes y desde mi punto de vista, y sin ofender a nadie de los colegas que están en otra área, creo que los artistas que estamos formados a través de escuelas, a través de toda esta sensibilidad, que manejamos sensibilidad a final de cuentas, que no estamos dentro de estos grandes mercados de producción, de mercadotecnia, son a los artistas a los que más golpea justamente las mismas políticas en muchas ocasiones, ¿no? Que de repente no contamos con seguridad social, que de repente carecemos de ciertas cosas, pero eso no impide que nosotros veamos con futuro y con mucho amor y pasión lo que nosotros queremos legar, que es justamente es esto, legarle a las nuevas generaciones el disfrute, y ahora se maneja mucho de los derechos culturales, ¿no? El que ellos disfruten sus derechos culturales, que manifiesten los deseos de mejorar al país desde la parte artística. Eso es lo que yo creo. Un padre de familia me habló, porque también he sido docente desde niños pequeños hasta adolescentes. Entonces me habló hace rato y me dijo que su hijo, que finalmente cuando doy clases, mi intención es que aprendan música, sí, pero no la típica clase de música, como te mencionaba, sino que ellos descubran el entorno de ellos con las artes. Si ellos sienten que hay algo con lo que pueden aportar, por muy mínimo que sea, eso es importante. Entonces, me habló el papá de este chico y me comentaba que su hijo quiere dedicarse al canto de manera un poquito ya, no tan profesional, pero ya un poquito más que la parte escolar, ¿no? La verdad es que a mí me dio muchísimo gusto y viene a colación esto porque creo que los papás cuando se dan cuenta que sus hijos tienen una manifestación artística, no es prohibirla, ¿no? O sea, yo he visto también niños pequeños que les gusta dibujar, pero los papás de repente, no, pues es que tú te sientas a ver el fútbol o tú te vas a hacer esto. O sea, no quiero decir que esté mal, pero la cuestión es que yo creo que todos nosotros tenemos en cierto grado una manifestación artística que en algún momento de la vida la mostramos, pero a veces por el desconocimiento de nuestros papás, quizá por el miedo, quizá por esta cuestión también de desconocimiento, muchas veces los papás
son los mismos que dicen, no, ¿cómo vas a hacer, cómo vas a dedicarte a escribir? ¿O cómo vas a dibujar esto? ¿O cómo vas a hacer música? No, mira, es que tú tienes que centrarte primero en una carrera de verdad, porque eso ha pasado. Tú tienes que dedicarte a la escuela y entonces, y ya después eso lo ves como hobby. No, creo que hay una cuestión que yo le diría a los papás, que no tengan miedo, que permitan que sus hijos manifiesten sus expresiones artísticas. Si a la menor provocación se dan cuenta que sus hijos escriben o que son capaces de hacer cuentos o que narran o que dibujan o que de repente tienen una tendencia a cantar, a hacer música, yo les pediría y les diría que se salgan de la caja, ¿no? Que permitan que sus hijos vayan por ese camino y que los acompañen, porque también para un artista es difícil cuando no se cuenta con el apoyo de los papás. Digo, en mi caso no ha sido así, pero sí he visto amigos que les ha costado, pues muchas veces incluso dejar lo que quieren, porque primero es como, no, primero dedícate a esto y esto es como una cosita ahí por ahí. Entonces yo les pediría a los papás que los apoyen, que permitan que sus hijos sean ellos, ¿no? Cuando uno es joven y recibe tantos bombardeos de tantas cosas, ¿no? Problemas, cuestiones emocionales sobre todo, cuestiones finalmente de televisión, de videojuegos. Yo creo que es importante comentarle a los jóvenes que en algún momento de la vida busquen una manera de expresarse, busquen una manera de hacer algo. Muchas veces aprendemos cuestiones artísticas o los jóvenes aprenden cuestiones artísticas porque ven que sus amigos lo hacen. Entonces yo creo que siempre en un núcleo de amigos o en un núcleo familiar o en un núcleo de donde sea, a donde ellos pertenezcan, siempre habrá alguien que tiene una sensibilidad para poder hacer algo artístico. Y muchas veces creo que es importante experimentarlo. Si bien quizá la música de concierto actual pierde mucho público, o sea, que no asisten jóvenes muchas veces a las salas de concierto, es porque hay miedo de las personas a desconocer o a que digan, híjole, es que, ¿qué tal que entro y a lo mejor se burlan de mí porque no conozco, porque finalmente no sé qué, cómo comportarme? Yo creo que desde ahí también hay una satanización personal. Creo que uno cuando hay algo que le llama la atención, no importando si conoces, no conoces, si sabes cómo comportarte o no cómo comportarte, yo creo que es importante aventarte, ¿no? Aventarte, disfrutarlo, si hay algo que te llama la atención y preguntar. La verdad es que yo le digo a mis alumnos que yo soy muy preguntón, ¿no? Con mis alumnos y creo que eso me ha ayudado muchísimo, ayuda en la vida a aprender muchas cosas. Yo creo que si no fuera tan preguntón, no hubiera aprendido tanto. Digo, no sé que, no quiero decir que sé mucho, porque yo la verdad considero que no sé casi nada, ¿no? Pero creo que esto poquito que conozco se ha debido justamente a preguntar, a aventarme. Y la verdad es que cuando yo veo amigos, ¿no? O conozco gente que de repente no es artista y de repente les digo, oye, ven, vamos a un concierto, oye, vamos a ver esta exposición, oye, pero es que ven, tú no te preocupes, vamos, ¿no? Y entonces de repente me dicen, oye, pues mira, es que escuché esto, vi esto, qué alucinante, qué interesante. Creo que también a los jóvenes que hacen algo de artes, que toquen la guitarra o que pinten, o que aunque no lo hagan de manera profesional, creo que es importante que a nuestros amigos los invitemos, porque también ellos van a ser finalmente en algún momento nuestro público o finalmente se van a hacer sensibles a esto y esto va creando un núcleo cada vez mayor. Te lo voy a poner así. Es como si yo me comprara un operando, ¿no? Este fabuloso juego, y entonces me pusiera a operar al muñequito y después yo quiero hacer una cirugía, ¿no? Creo que es importante, y sobre todo en nuestro país, en Latinoamérica, es importante en la especialización, que tengamos especializaciones, porque decimos que, bueno, claro, todas las demás áreas que no son humanidades, tienden a hacer especializaciones, el congreso, la especialización para el médico, para actualizarse. Yo creo que en el caso de las artes merecen el mismo respeto. Es respeto sobre todo. No quiero decir que alguien que tenga muy buena voz y que quiera cantar, lo haga, no lo haga, mejor dicho, ¿no? No, creo que ese acercamiento es importante, pero creo que para poder lograr una cuestión de ser eficiente, de poder resolver los problemas que representa técnicamente el tocar, el cantar, el componer, el dirigir, creo que es importante siempre poder adentrarse en una especialización,
porque eso te va a ayudar, te digo, mucho a ir cerrando una brecha que actualmente tenemos abierta, pues mira, te puedo decir de unos 40, 50 años atrás. La literatura sobre la música en específico o sobre las bases de la música se da prácticamente en los 50. Y mucha de esa literatura es la que seguimos utilizando, ¿no? Obviamente ya hay mayores investigadores, ya hay mayores musicólogos, gente que finalmente se preocupa por cerrar esa brecha, pero todavía nos falta mucho. Entonces yo creo que aventurarse está muy bien, es importante, pero creo que para ser una persona o un profesionista totalmente completo, es importante buscar siempre mejorar. Yo creo que hemos estado en algún momento en las artes, es una parte también fea, ¿no? En las artes creo que también hay muchas cuestiones a veces de simulación, hay muchas cosas de personas que quizá podrían mejorar, y porque hay muchos colegas que son muy buenos, pero que a veces no tienen esa oportunidad porque hay gente que está en los lugares que la gente que está especializada o que tiene como mayores habilidades podría estar, ¿no? No quiero decir con esto que no sea bueno o no, pero creo que tenemos que ser empáticos, tenemos que ser respetuosos, ¿no? Como en todos, te digo, yo podría decir, a lo mejor me puedo aventar un año conociendo las partes del cuerpo, ¿no? Y entonces después poder dar consulta. Creo que es peligrosísimo, ¿no? Al contrario de los doctores, nosotros no matamos a nadie, pero finalmente nosotros solitos nos ponemos el pie porque finalmente le faltamos el respeto a lo que amamos y que se supone que debería ser así. Siempre es importante pensar que la música es parte de nosotros. Desde que nosotros estamos en la panza de mamá, ya sea que nuestra mamá intente cantar, cante con nosotros, nos cante, nos hable, ponga música, hasta el momento de que nosotros nos vamos de este mundo, que siempre hay cantos también, ¿no? Que siempre, o en los pueblos, que siempre hay bandas que te acompañan, o mariachis, a la última morada, como le llaman, ¿no? Yo creo que la música siempre está con nosotros. En mi caso, yo puedo decir que en cuanto más tú inviertas en hacer música, en ser mejor, en informarte, en documentarte, la música te va a compensar, siempre mostrándote cosas de verdad increíbles, tanto musicales como fuera de ello, ¿no? La verdad a mí me ha tocado viajar mucho, conocer lugares, conocer gente, hacer amigos, y creo que eso finalmente nutre mi parte espiritual, ¿no? Por eso decía que las humanidades, en este caso la música, nos ayuda mucho a estar bien aquí y a estar aquí bien, aún con todos los problemas que como seres humanos tengamos. Pero creo que es importante valorarla, ¿no? Valorar la actividad musical, no solo la comercial, te digo, yo creo que es importante poder pensar que la música que se hace, que se estudia en conservatorios, en escuelas, que se hace en salas de concierto, fuera de salas de concierto, que se hace en orquestas, en bandas, en orquestas típicas, en conjuntos de cámara, creo que ha sido muy menospreciada, pero es importante que entendamos que es parte de nosotros. O sea, la música la adquirimos desde que llegaron los españoles aquí. Finalmente se les enseñó, fue una manera de colonizar a través del canto, a través de la construcción de instrumentos, a través de la interpretación. Y las mismas narraciones dicen que los indígenas fueron gente que fue muy receptiva y que incluso superaron en mucho a los compositores, a los músicos que venían de España, incluso a la música europea. Entonces, yo creo que no mantengamos como la distinción de que un músico que tiene moño sea un músico que se cree más a un músico que finalmente usa una guayabera con un bonito bordado, ¿no? Pues como decir que Beethoven fue más grande que Macedonio Alcalá, eso no es cierto. El contexto es diferente, los dos fueron igual de grandes y los dos en sus respectivos lugares han sido personas que han dedicado su vida a hacer música, a poder divertir. También hay música para divertirse, hay música para todo. Entonces yo creo que acercarse a la música muchas veces da miedo, pero creo importante que ese miedo se tiene que ir rompiendo. O sea, en una carrera ya de 30 años, sí, 30 años. Yo comencé digamos, formalmente mi actividad musical la comencé en el 91, 90, 91, pues imagínate. Anécdotas tengo un montón, pero
mi mamá me cuenta, la verdad es que eso yo no lo recuerdo, ¿no? Mi mamá me cuenta que mi mamá es modista, entonces entre el tiempo en la máquina de coser y la silla y todo eso, de repente me decía que yo me subía atrás de la silla mientras ella estaba cosiendo y entonces gritaba el gas, ¿no? Que yo quería vender gas. Entonces, en algún momento quise ser doctor también. Mi intención, hasta antes de poder tener esta primer acercamiento en el Palacio de Bellas Artes, en este encuentro nacional de orquestas, mi interés era por ser médico. Pero te digo, yo creo también, puede parecer, te digo, puede parecer a lo mejor muy sacado de película, ¿no? Motivacional, pero creo que fui hecho para hacer música, porque durante mi carrera, durante los años que estuve desde niño aprendiendo a tocar, las materias, a mí siempre me decían, cuando ingresé al conservatorio, me decían, es que es bien difícil el conservatorio, las materias teóricas son muy confusas y el instrumento, mira, la verdad te puedo decir que adoro las materias teóricas, entonces finalmente, pues ha sido fácil para mí y creo que pues esas anécdotas podrían ser, la verdad es que nunca he dejado la música, incluso en los momentos de catarsis personal, la música siempre me ha sacado adelante.